La madre de Jung, la responsable de la cruel conspiración que dañó a Huayca, ahora está a punto de ser liberada. Alguien que ha causado tanto sufrimiento, ahora va a ser puesta en libertad. Esto ha generado mucha preocupación y confusión en la comunidad. ¿Cómo es posible que la justicia pase por alto un crimen tan grave? ¿Hay algún secreto detrás de esta decisión? El dolor que causó jamás será reparado, y cuando ella salga de la comisaría, ¿qué le espera realmente? Descubre la verdad detrás de esta sorprendente decisión. No olvides darle like y suscribirte al canal para acompañarme en este viaje de descubrimiento. En la comisaría, el ambiente ese día estaba especialmente tenso. El jefe de policía acababa de terminar una reunión con los oficiales sobre un tema importante relacionado con la señora Thuy, quien había estado involucrada en un grave incidente en el pasado. El oficial encargado de hacer el reporte sobre la situación del área vecina comentó que todo seguía tranquilo, pero de repente recordó algo importante que no había informado. El caso de la señora Thuy necesitaba atención inmediata. Todos los ojos se centraron en ese punto. Según la información recibida de sus superiores, la señora Thuy sería liberada después de que alguien la garantizara. Esto dejó a los oficiales desconcertados. ¿Realmente merecía ella ser castigada por los crímenes que cometió, o había alguna razón oculta que explicaba su liberación? Se envió un comunicado a la aldea para gestionar la situación rápidamente. No podían dejarlo pasar, pero la pregunta era, ¿por qué todo estaba sucediendo tan rápido? Poco después el oficial contactó a Tuan, un familiar de la señora Thuy, pidiéndole que se presentara en la aldea para tratar el asunto. La llamada de la comisaría sorprendió a Tuan. Aceptó ir de inmediato, pero no podía dejar de preguntarse, ¿qué había sucedido con la señora Thuy para que la policía lo llamara tan urgentemente? Aunque no tenía detalles claros, la preocupación comenzó a invadir su mente. No entendía cómo era posible que la señora Thuy pudiera salir de la comisaría sin recibir el castigo que merecía. Mientras tanto, en la comisaría, los oficiales y el jefe de policía seguían esperando la llegada de Tuan. Pasaba el tiempo en un silencio tenso. Nadie hablaba, pero la inquietud era palpable. Todos sabían que algo importante se iba a revelar pronto, y no podían dejar de preocuparse por lo que sucedería después. Todos se preguntaban si la señora Thuy tendría que pagar finalmente por sus acciones crueles, o si este perdón inesperado cambiaría todo. Cuando Tuan entró, sabía que la llamada de esta mañana desde la comisaría era la oportunidad para que la señora Thuy, quien había causado tantos problemas en el pasado, pudiera ser perdonada. Aunque aún había dudas en su corazón, Tuan no podía permitir que la señora Thuy siguiera soportando un castigo excesivo por un error cometido en el pasado. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al decidir ser su fiador. El jefe de policía encargado del caso miró a Tuan con una expresión seria pero también comprensiva. Le explicó la situación de la señora Thuy. Ella había planeado hacerle daño a un familiar cercano solo por un conflicto personal. Sin embargo, el plan no se llevó a cabo y no hubo daño real. Esto hizo que la señora Thuy fuera considerada solo en preparación para cometer un crimen, pero no en la realización de un acto que causara consecuencias graves. Incluso había cooperado durante su detención, mostrando arrepentimiento y sinceridad en su confesión. Tuan, al escuchar todo esto, sintió que una parte de su ansiedad se aliviaba. Creía que la señora Thuy no era una persona mala, sino alguien que había cometido un error grave en un momento de falta de control. Comprendió que todos podemos equivocarnos, pero lo importante es la capacidad de levantarse y corregir el error. Aunque muchas personas dudarían en ser fiador de alguien que había causado daño, Tuan no pensaba de esa manera. Sabía que darle a la señora Thuy una oportunidad para reconstruir su vida era lo correcto. Cuando el jefe de policía mencionó que la señora Thuy recibiría una sentencia suspendida,
Tuan sintió alivio pero también ansiedad. Tendría que firmar un documento de entrega y asegurarse de que ella no volviera a cometer el mismo error. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por el alivio, sino por la preocupación de si la señora Thuy realmente cambiaría. ¿Habría aprendido la lección de su error? ¿Estaba Tuan dándole una oportunidad para mejorar o, sin saberlo, ayudando a alguien que podría volver a cometer el mismo daño? La señora Thuy, aunque había cumplido su proceso de rehabilitación, todavía llevaba las cicatrices del pasado. Sin embargo, Tuan creía que las oportunidades no debían perderse y que solo al darles a los demás una oportunidad podríamos esperar un cambio. Él esperaba que con su ayuda y el apoyo de la sociedad, la señora Thuy realmente pudiera convertirse en una mejor persona útil para la comunidad. Pero una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Podría ella realmente encontrar su camino después de todo lo que había hecho? La señora Thuy fue llevada a la sala con una mirada llena de preocupación, pero también con algo de extrañeza. Los largos meses en la comisaría la habían cambiado. Aunque aún llevaba las cicatrices del pasado, ahora solo quería rehacer su vida. Tuan la esperaba con una mirada paciente pero también llena de ansiedad, como si todo dependiera de los próximos pasos de la señora Thuy. Cuando ella se sentó, un silencio incómodo llenó el aire. Tuan, quien había prometido ayudarla en los momentos más difíciles, ahora podía ver el cambio en sus ojos. Ella sentía que no merecía su ayuda porque antes vivió de manera egoísta, solo preocupándose por sí misma y olvidando a los demás. Tuan escuchaba sin juzgar, sin reproches, simplemente estaba allí para que ella pudiera expresar su arrepentimiento. A pesar de eso, en el fondo de Tuan había un miedo. Parte de él se preguntaba si ella realmente había cambiado, o si solo era una promesa vacía. Pero las palabras de la señora Thuy lo tranquilizaron un poco. Ella admitió sus errores y juró que no volvería a cometerlos. Esa promesa no era solo palabras, era un compromiso con ella misma y con aquellos como Tuan que siempre la habían apoyado en sus momentos más difíciles. Durante su tiempo en la comisaría, la señora Thuy tuvo momentos de reflexión y ahora quería cambiar. El oficial que estaba al lado también observaba cada movimiento. Escuchaban la conversación entre Tuan y ella, pero la determinación en sus ojos mostraba que aunque la señora Thuy hiciera promesas, todo aún no había terminado. Tendría que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Cuando todo se completó y se firmó el acta, la señora Thuy salió de la sala sintiendo que la libertad llegaba como un viento fresco a su vida. Tuan la miró sintiendo la tranquilidad que ella ahora experimentaba, pero no podía ocultar su preocupación. ¿Podría ella realmente cambiar?, se preguntaba. Pero en ese momento lo más importante era que se le dio una oportunidad para rehacer su vida, una oportunidad que no todos tienen. Al salir de la comisaría, Tuan la llevó de vuelta. En su mente una pregunta no dejaba de repetirse. ¿Cumpliría ella su promesa? La señora Thuy, con un pasado lleno de turbulencias, ahora tenía en sus manos la última oportunidad para cambiar. Pero ¿podría realmente comenzar de nuevo su futuro? Aún estaba lleno de incertidumbres, pero al menos ella tenía a alguien a su lado, y Tuan esperaba que ella no defraudara la confianza de aquellos que creyeron en su cambio.